Hola, amigo creador de contenido. ¿Quieres crear thumbnails de alto impacto y de calidad utilizando inteligencia artificial? ¿Por qué no usas un chatbot llamado Thumbnail Analyzer? En este video te explicaré todo el detalle de mi proceso creando thumbnails para YouTube, pero también pueden servir para otras plataformas. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Thumbnail Analyzer. Lo creé más o menos en el 2023, aproximadamente quizá en noviembre, cuando ChatGPT o bueno, OpenAI habilitaron la función de crear GPTs personalizados, o sea, chatbots a medida, donde las personas podían subir archivos, documentos, dar instrucciones y se creaban estos chatbots específicos para poder utilizarlos. Sería una especie de asistentes, ¿no? Yo creé varios asistentes, uno de comida, uno de mentor de ajedrez y este Thumbnail Analyzer. Luego, más de un año y medio, en estas fechas, ya 2025, mayo, me puse a ver las estadísticas, que se puede ver por acá, y me di cuenta que llevaba más de 5000 conversaciones y dije, man, ya, no soy el único que utiliza Thumbnail Analyzer. Está valorado con 4.7, la mayoría de personas lo valora con un 5. Y lo más interesante es que me di cuenta que hay funciones para generar imágenes con DALL-E, porque esto es lo nuevo. O sea, la función principal de Thumbnail Analyzer en esa época era básicamente una herramienta que me ayude a mejorar mi thumbnail. Es decir, yo subía mi thumbnail de mi canal y luego yo le explicaba y él, este chatbot, me daba sugerencias de cómo mejorar mi propio thumbnail. Indicaba que mejore el color, el fondo, quizá la expresión humana y me daba varios consejos para mejorar mi propio thumbnail. Este chatbot, este GPT, permite generar imágenes muy precisas para crear tu propio thumbnail de calidad. Y esto es un paso muy adelante a lo que teníamos hace poco. Y me parece sumamente interesante cómo avanza la tecnología y sobre todo cómo los GPTs creados hace más de un año siguen mejorando y potenciándose básicamente a medida que OpenAI sigue evolucionando, porque yo no le he generado ninguna otra función, ¿no?, a este GPT. Entonces, en este video vamos a explicar cuál ha sido mi proceso de trabajo para crear mis más recientes thumbnails. Y tú también puedes crearlo porque ahora, sin necesidad de tener una cuenta pagada, puedes utilizar los GPTs y básicamente probar diariamente esta función y mejorar tus productos. Así que voy a explicarte rápidamente cuál ha sido mi proceso de creación. Para este ejemplo vamos a utilizar mi último thumbnail, que está relacionado a AWOL y esta nueva actualización para crear realidad aumentada web gratis con todas sus funcionalidades. Así que este thumbnail lo he hecho básicamente o enteramente con este Thumbnail Analyzer. Para poder trabajar adecuadamente, yo recomiendo siempre utilizar imágenes propias. Es decir, utiliza 1 o 2 imágenes propias relacionadas a tu canal de YouTube y también relacionadas a tu contenido, para que de esta manera sea mucho más personalizado y sobre todo sea exitoso. Si uno genera thumbnails similares a los otros, no va a tener el elemento para destacar. Nosotros buscamos con este thumbnail siempre ser diferentes a los demás. Es por eso que te recomiendo siempre utilizar 2 a 3 imágenes propias. En mi caso voy a utilizar 2 imágenes relacionadas a mi contenido de YouTube. Arrastro. Una está relacionada a mi cara, es decir, a este elemento personal que es mi rostro, porque siempre es recomendable utilizar un rostro humano en los videos de YouTube. Y mi segunda imagen es este rinoceronte, que es el resultado final de mi video de YouTube sobre AWOL. Entonces tenemos un rostro familiar, un rostro humano, y tenemos el resultado final. Y en la parte de abajo podemos escribir un prompt para poder indicar qué es lo que queremos generar finalmente. Yo, por ejemplo, puedo crear o describir algo relacionado como crea un thumbnail utilizando estas 2 imágenes para mi video de YouTube, donde hablo sobre cómo crear la aumentada web. Puedo dar más especificaciones, por ejemplo, la segunda imagen es el resultado que se ve desde
que se ve desde el smartphone. La primera imagen soy yo, pero quiero generar una emoción de sorpresa en mi rostro, ¿no? Esto es fundamental. Yo creo que sí, lo he intentado varias veces y me ha funcionado. Pero en este caso tengo que validar si es que es correcto. El color de fondo puede ser un estilo futurista tecnológico, ya que tú puedes agregar, por ejemplo, el texto el texto del thumbnail tiene que ser XXXX. O sea, cualquier información que tú desees, ¿no? Así que igual, vamos a ver qué nos sorprende. Le damos Enter y a esperar. ¿Qué crees que saldrá? 3, 2, 1. Y este es el resultado. Me ha gustado bastante. O sea, ha capturado todo mi rostro. Ha querido hacer como un rostro expresivo, es cierto, pero tiene casi el mismo color de pelo, mis orejas, mi ropa que estoy usando en ese momento. Y sobre todo, mira el rinoceronte. Ha entendido que tiene que visualizarse o salir fuera de la pantalla y está utilizando esta experiencia de realidad aumentada. Entonces, es el combo perfecto, en mi caso, de cómo ha entendido la tecnología y está generando un thumbnail muy perfecto para mí. Mi rostro expresivo de emoción y cómo rinoceronte sale en la pantalla. Esto es básicamente realidad aumentada, ¿no? Pero acá hay un pequeño detalle, que es muy cuadrada la imagen. O sea, nosotros, si lo subimos así, no vamos a tener el resultado deseado, porque obviamente thumbnail de YouTube tiene otras proporciones. Entonces, he intentado trabajar directamente aquí para cambiar el aspecto, o sea, las dimensiones, pero no ha sido posible. Así que vamos hacia otra herramienta. Bueno, ustedes ya conocen Crea. Siempre hablo de esta plataforma en mis videos de YouTube. Si no lo conoces, es una herramienta como una navaja suiza que te permite crear muchas cosas porque obtiene APIs de los otros servicios. Es decir, tiene capacidad de generar imágenes, ya. Capta de otras herramientas y las incorpora en una sola plataforma. ¿Quieres crear un video? También puedes hacerlo y utiliza otras APIs de otros servicios populares y las integra en una sola plataforma. Por ejemplo, ¿quieres generar una imagen? Entras aquí y tú puedes elegir qué modelo quieres usar. Flux, ChatGPT, Ideogram o el formato imagen 3 que es de Google, ¿no? Si tú quieres generar un video en el mismo estilo, tienes el modelo WAM, pero puedes generar por Kling, el VO2, Pika 2.2, Hailu, Luma, Ray 2, inclusive Runway, aunque creo que acá está un poco desfasado, pero te da esa facilidad de crear todo en una sola plataforma, lo cual a mí me parece muy chévere. Pero tiene otra opción que se llama edición. Acá en edición lo que vamos a hacer es arrastrar mi imagen y vamos a mover este lado de la derecha. Creo que se vería mejor. Bueno, vamos a probar quizá a la izquierda, que es más fácil. De esta manera estoy ampliando las dimensiones para generar un thumbnail mucho más específico a nuestro video de YouTube, ¿no? Aunque idealmente sería mover un poco a la derecha y un poco hacia la izquierda, pero temo que los dedos no van a salir tan exactos. Esperemos que no sea el caso. Vamos a intentar. Acá básicamente no dejo ningún prompt. Vamos a darle clic de frente a generar. Y este es el resultado. ¿Qué te parece? Ha jugado muy bien con las manos, o sea, no se ven muy raras. Acá quizá puede verse algo raro, pero bueno, cuando alguien hace un zoom in muy fuerte, quizá puede darse cuenta, ¿no? Pero a simple vista, para generar intención, para captar al usuario, es más que suficiente. Lo único que quería es
ampliar este thumbnail para que pueda tener las proporciones que requiere YouTube, ¿no? Ahora, uno puede decir, ya bueno, lo dejamos aquí, pero aquí lo importante es no solo utilizar la IA como un resultado, sino que sea una herramienta más para mejorar nuestros procesos. Yo aquí no me voy a quedar, le voy a agregar muchos más detalles. Por ejemplo, si he utilizado AWOL, sería ideal agregar ese logo de AWOL y sobre todo también resaltar algunas cosas dentro de este thumbnail. Así que vamos de frente a Photopea, o si tú usas Photoshop también es válido. Photopea es gratuito, así que yo voy a utilizar eso. Y aquí tenemos el resultado. Este es el thumbnail final para mí. Yo he creado esta experiencia, esta imagen. Se ve muy buena. Y miren cómo era antes. Comenzó así. Y terminó de esta manera. ¿Qué te parece? Definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que te puede servir para mejorar tu proceso creativo. Y así tenemos que usarlo, ¿no? Cuéntame qué te parece Thumbnail Analyzer. Dejo el link en el primer comentario para que también lo uses tú y me cuentes qué te parece. Así podemos mejorar la herramienta, quizá recibiendo feedback de ustedes, puedo actualizar algunas cosas. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.